Buenos días. Buenos días, Alegría. ¿Cómo estás? Bien, ya te extrañaba. Ay, yo también. Teníamos tiempo sin grabar. Hoy Sí, dale. es nuestro episodio número 10. Felicidades Igual. por seguir aquí. A ti y a todos ustedes que nos escuchan. Bueno, hoy traemos un episodio muy padre. Queríamos hacer un top 10 por ser el episodio 10. Así somos de ñoñas. Es real. Sí. Sí, y es uno que tiene un gran impacto en cómo vivimos en las ciudades, porque tomamos un montón de decisiones que son aparentemente lógicas, pero que realmente no lo son. Consecuencias de vivir en sociedad, pero también de cualquier esquema de gobierno, ¿no? O sea, al final somos personas que tenemos una forma de pensar, un contexto, una historia de vida, una disciplina muchas veces. Entonces, pues eso impacta en nuestra toma de decisiones individuales y colectivas también. Así es que el episodio de hoy es contraintuitivo. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que pensamos que son intuitivamente llegamos a una conclusión que es errónea? Que se ha comprobado, pues la mayoría de ellas, y no es que todas las que vamos a platicar el día de hoy, se ha comprobado que no son pues lo que pensamos de primera mano, ¿no? Y Karen, ¿por qué son contraintuitivas? ¿O por qué llegamos a esas conclusiones que no son ciertas, pero que parecen lógicas? Pues lo primero es porque la realidad es compleja y a nuestro cerebro eso no le gusta, entonces tiende a simplificar las cosas. O sea, hacemos simplificaciones de la información, lo cual es eficiente, pero a veces incorrecto. Entonces, eso sería lo primero, simplificación. Claro, esto que vamos a contar, pues sí tiene algunos elementos ciertos y otros no tanto, ¿no? Al final vamos a hablar de 10 cosas que normalmente se piensan o se dicen sobre la ciudad y que con la investigación, el tiempo, los estudios que se han hecho resultaron o resultan pues no ser la solución directa a los problemas que muchas veces se presentan en la ciudad. Exacto. Esto también, al aplicárselo a la ciudad, tenemos que reconocer que es un sistema complejo, ¿no? Desde el siglo pasado se estudió desde la dinámica de sistemas, la ciudad como un sistema. Y esto que venía de la industria, la empresa, como de otras áreas del conocimiento, al aplicarse a las ciudades, pues vino muy bien como esquema, como formato, ¿no? Lo que eso hace es reconocer que hay variables, diferentes variables, que además tienen diferentes procesos dentro de la ciudad, y que modificar una variable le impacta al sistema completo, ¿no? Exacto. Y también las variables pueden amplificar los efectos o minimizar los efectos de algo que está sucediendo. Entonces, aunque estemos intentando explicar algo como, spoiler, el tráfico, entran otras variables que no son necesariamente del comportamiento del tráfico, que pueden incrementarlo o disminuirlo. Y también en dinámica de sistemas hay efectos que tienen un retraso en el tiempo. Hay un time delay y entonces eso nos impide ver o distinguir efectos a corto plazo y a largo plazo. Y a veces a corto plazo son malos y a largo plazo buenos o viceversa. Claro, también históricamente había una manera de resolver los problemas, digamos, en silos, se le llama en la academia, ¿no? O sea, como si una disciplina pudiera resolver todos los problemas de su disciplina de manera, digamos, solitaria, ¿no? O individual o hacia adentro de la propia disciplina. Entonces, también con todo este entendimiento transdisciplinar, interdisciplinar, es precisamente para reconocer que eso que estudiamos y eso que buscamos entender y luego solucionar cuando se refiere a problemáticas, pues necesita del expertise de diferentes personas ahí. Entonces, hay ocasiones también en donde cuando un problema se busca resolver solo desde una disciplina, pues la solución se buscará dentro de la propia disciplina y no necesariamente atendiendo todas las variables de esa problemática, ¿no? Seguro ya conté esto, el de la historia del elefante, te lo he dicho 1000 veces, ¿no? Pero hay un cuento que yo conocí de niña que hablaba de un grupo de personas ciegas que estaban viendo un elefante, ¿no? Que estaban tocando un elefante para identificar qué era, ¿no? Entonces, dependiendo de la parte del elefante que tocaba una persona u otra, explicaba el todo, ¿no? O trataba de explicar el todo. Entonces, alguien que estaba tocando pues, una pata del elefante explicaba que lo que estaba tocando tenía ciertas características, y alguien que estaba tocando la trompa del elefante, pues explicaba otras características, ¿no? Entonces, eso habla un poco, pues, de este enfoque disciplinar que muchas veces se tiene al abordar temáticas, ¿no? Y no entender, pues, el elefante completo.
Exacto, tiene que ver con la amplitud de la mirada. Inclusive lo que decía del tiempo también tiene que ver con la amplitud de la mirada, de no pensar en lo que pasa en 3 años, sino lo que pasa en 10 o 20, o no pensar en lo que pasa en una disciplina, sino lo que pasa en 3 o 4 o 5 que están involucradas. También pasa en la ciudad, a veces hay efectos distintos de la escala de una calle o de un barrio a la escala de toda la ciudad. Entonces también ese pensar en macro y micro y poder hacer ese cambio de escala nos da un entendimiento más completo de un fenómeno. Correcto. Pues sin más. Vámonos. Top 10. ¿Cuáles son algunas cosas? Bueno, vámonos del 10 al 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el número 10 de nuestras selecciones de pensamientos que parecen lógicos, pero no lo son? Ay, hay uno que a mí me encanta que sale cada cierto tiempo en las conversaciones. Aquí no es Ámsterdam. Híjole. No estamos en Europa. Cuéntanos de este, Karen. ¿Cómo me enoja? Yo creo que, por un lado, suena ultra derrotista, así como que aquí no se puede, aquí todo va a seguir siempre mal y te aguantas. Me molesta mucho. Pero también es otra vez, la amplitud de la mirada y pensar que como ves a Ámsterdam en 2023, Ámsterdam ha sido por los siglos de los siglos. Y no es así. Ámsterdam también ha cambiado, también se ha retractado de malas decisiones ha hecho ajustes de acuerdo a lo que su sociedad demanda, quiere. Claro, aquí yo hablaría de un tema bien relevante y es que la cultura cambia. Muchas veces se le atribuye a lo cultural, ¿no? Como a la cultura de un lugar, el que se puedan o no hacer las cosas, ¿no? Pero pensamos en la cultura como algo inamovible y todo lo contrario. La cultura, al final de cuentas, pues es algo que cambia con el tiempo, que cambia con las personas, ¿no? Entonces, reconocerlo implica también que podemos cambiar. Ahora, no estamos diciendo que queremos que todas las ciudades mexicanas sean Ámsterdam, porque luego también hay todo un tema en el conocimiento, pues eso, ¿no? Como buscar o considerarlo eurocentrista como lo mejor, y no va por ahí el comentario, sino más bien como que cualquier cosa que no sea de aquí no va a funcionar aquí, ¿no? En lugar de voltear a ver cuáles son los componentes de esas cosas que funcionan en otros lados. Y decimos Ámsterdam porque muchas veces se relaciona con la movilidad en bicicleta que sucede allá o con el tipo de desarrollo denso, pero volteemos a ver a otras ciudades latinoamericanas, ¿no? Aquí no es Ciudad de México, pues no es Ciudad de México, pero podríamos tener algunos elementos positivos de allá, ¿no? Sí, yo creo que es una crítica la que levantas súper válida y que no hay que importar cosas solo por importarlas. A veces al copiar sale, pues, súper mal la historia. O sea, debemos de ser capaces de producir nuestras propias soluciones, pero también de aprender de lo que ha funcionado en otros lados y ver cuáles son esos elementos que funcionaron y por qué. Claro. Vámonos con el que sigue. Sí, muy bien. Número 9. Ay, uno de plantitas. Para que el árbol crezca sano, hay que podarlo en invierno. Para que salga mejor en primavera. ¿Por qué no te cortas pedacitos de dedos? Para que te crezcan mejor las uñas. No, lo mejor es cuando has visto que la naturaleza diga, bueno, es mi momento de la poda y se empiezan o sea, normal, los árboles que tiran la hoja, la tirarán y los que no, pues no. Pero la gente se agarra parejo podando las cosas casi a veces poda del 70% de la copa para que salga mejor en primavera. Bueno. Sí. Esta es una recomendación igual que yo creo que sí se ha ido minimizando. Sí, se ha reducido. Sí. Y también porque es ilegal. Bueno, sí. Y también hay organizaciones, no sé, Reforestación Extrema cada invierno hace esta campaña de que no hagas esas podas, entre comillas, formativas, porque no son formativas, muchas veces son mutilaciones del árbol, ¿no? O sea, el porcentaje que le podas a los árboles, pues impacta demasiado en eso, ¿no? En su salud. Pero a lo que iba con esto es que sí creo que cada vez nos volvemos más conscientes también de estos elementos, ¿no? Lo mismo, o sea, tomemos este ejemplo pequeñito para llevarlo también a los siguientes puntos que vamos a hablar. O sea, es decir, antes había una costumbre de hacer este tipo de podas y con el tiempo hemos ido aprendiendo que no es la mejor solución y la mejor práctica para la vegetación. Entonces, pues vamos haciendo esos cambios en nuestra práctica, aprendes, ¿no? Y ajustas, ¿no? Correcto. Quédense con eso para los próximos puntos. Aprendamos y ajustemos. Bueno, siguiente punto. Bueno, siguientes 2 puntos tienen que ver con el ciclismo urbano, del cual tú eres una ávida practicante. Número 8. En el 8 tenemos, es de las cosas más interesantes que he aprendido relacionadas con la bici.
Usar casco al andar en bicicleta es más seguro. Este sí me choqueó, porque yo les pongo a los niños, obviamente es muy diferente su tipo de triciclismo. Claro, de triciclismo. Pero sí, no lo sacaría sin casco. Sí, y aquí regresamos al blanco y negro. Uh-huh. A ver, si traigo un casco y me pego en la cabeza, ¿es más seguro que si no traigo el casco? Sí. La respuesta es sí. No estoy diciendo que el casco no sirve para nada. Sí, pero aquí es donde entran las otras variables. Correcto. Entonces, si tú te caes de cierta manera para la cual estuvo diseñado el casco, en donde te golpeas la cabeza, el casco sí te protege. El tema es, cuando hablamos de ciclismo urbano y andar en la calle, en la bici como medio de transporte, se han encontrado cosas curiosas al analizarlo. Hay dos que a mí me llaman mucho la atención, que tienen que ver con la percepción de la persona automovilista respecto a la persona ciclista. Recordemos que el principal riesgo en la calle para las personas ciclistas no es caerse y golpearse la cabeza, es ser atropelladas. Ser atropelladas a alta velocidad, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado en varios estudios es que el conductor de un automóvil o la conductora de un automóvil, al ver que una persona ciclista lleva casco, le percibe como que va más segura o seguro que si no llevara casco. Y eso incide o influye en cómo conduce cerca de la persona ciclista. Eso hace que se le pegue más al manejar, o sea, es decir, no cuida la distancia, o sea, dice, ya trae casco, ya va protegido. Entonces es como más reckless, o sea, tiene menos cuidado al manejar. Entonces se acerca más y también maneja más rápido. ¡Qué asco! Pues la mente, ¿no? O sea, creer que un casco te protege de eso. A ver, ¿es más seguro que no traigas casco? Pues a lo mejor no. Hay otras cosas que influyen. A ver, si vas por una ciclovía es más seguro. Sí. No, hay cosas que sí son contundentes. Sin embargo, no es tan sencillo como que el casco te salva de no morir en la calle, ¿no? Claro. Cuando vas en bici. Y muchas veces, sobre todo al hacer política pública o al regular que el casco sea obligatorio al andar en bicicleta, pues pone el foco en lo que no es tan importante o en lo que no es más importante. Claro, ¿no? Trabaja en la cultura de conducción de tu ciudad, reduce la velocidad, etc. Correcto. Michael Colville Anderson tiene también en Copenhagen Eyes, en su página esta como de información sobre bici, un análisis igual, ¿no? Entonces dice, a ver, si analizamos, está 50-50 la respuesta. A ver, el casco te da más seguridad, 50% de los estudios dicen que sí, 50% de los estudios dicen que no, o sea que es irrelevante. Pero este dato a mí sí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, cómo cambias, digamos, cómo el entorno cambia o cómo el entorno te ve diferente cuando traes un casco y cuando no. Y ya, personalmente, yo uso el casco cuando voy a recorridos a lo mejor un poco más largos o para yo sentirme un poco más segura o donde tengo más riesgo de caerme, ¿no? O cuando, yo qué sé, voy de seguridad en una rodada. Entonces, no es dejen de usar casco el mensaje, sino no es eso lo que te salva o no, lo que brinda mayor seguridad vial. Sí, o sea, al final es pensar en el riesgo principal, que el riesgo principal es el atropello y el comportamiento de quien conduce. Claro, de quien conduce la bici y el auto, ¿no? Pues sí, también. Y esto nos lleva al siguiente punto. En el punto número 7 tenemos también algo relacionado con la bici, ¿no? Es circular en contra en bici es más seguro. Eso se sigue viendo mucho. Tenemos trabajo que hacer ahí en biciescuelas y campañas de comunicación. A veces consideramos que por ir de frente al tráfico vehicular, cuando vamos circulando en bicicleta, es más seguro porque vemos al auto venir hacia nosotros. El tema ahí es que nadie nos espera en contra. Si tú eres un vehículo, una persona que va manejando un vehículo motorizado, tú esperas gente manejando enfrente de ti y atrás de ti, en la dirección o en el sentido de circulación de tu carril. Entonces, no esperas encontrarte a alguien de frente. Entonces, eso vuelve un poco más o mucho más inseguro el circular en bicicleta en sentido contrario. Sí, como creo que otra vez es pensar en el otro, o sea, este factor de pensar en el otro y no nada más de pensar en ti y que te hace sentir a ti más seguro o que te da a ti mayor visibilidad, sino tratar de anticipar un poquito de empatía porque cómo percibe el circular por la ciudad la otra persona. Claro, sí, y entiendo que a lo mejor te sientes menos en control porque no ves si un carro viene atrás de ti, pero te asegura que el que va atrás de ti te ve, ¿no? O te espera, o sea, es decir, pues sí. Además, a ver, hay otros elementos, ¿no? Sobre todo al circular de noche,
pues, llevar luces, elementos reflejantes, ¿no? Siempre es útil. Y también la práctica, aprovechando el espacio, pues de ocupar el carril completo en el sentido de la circulación, ¿no? Tenemos derecho desde los reglamentos de tránsito a ocupar un carril completo para circular en bicicleta, ¿no? Entonces el pegarnos a la orilla como para dejar pasar a los autos, pues tampoco es necesariamente la mejor práctica, ¿no? Para bien o para mal debemos pensarnos como otro vehículo en la vía. Y eso implica a veces pensar un poco, pues, como si fuera manejando un auto, ¿cómo manejaría, no? Centrada en el carril. Exacto, al centro del carril, en el sentido de la circulación. Entonces, pues eso, sobre todo cuando compartes calle con vehículos motorizados, que no se esperan necesariamente ciclistas, sino más vehículos motorizados, comportarte dentro de lo positivo, como si fueras manejando un vehículo, pues es algo útil, ¿no? En los criterios al conducir una bici. ¿Qué cosas? Aquí aprendiendo. Bueno, no, ese sí lo sabía, el del casco es el que no. Otro más arquitectónico, constructivo. Y este tiene que ver también con cómo evaluamos la calidad de la vivienda en nuestro país, al menos, pero también en muchos, que es materiales más resistentes son mejores. Menor marginación, menor rezago en la vivienda si esta es de concreto. Oye, este es, por eso está más abajo o más arriba en el top 10, porque es más complejo, ¿no? O sea, al final, ciertos materiales más perdurables podrían estar relacionados con un índice de marginación, pero luego vemos estos ejercicios de reconstrucción en zonas cálidas donde se requieren materiales que permeen, donde la apertura y el paso del aire es súper relevante, y terminan construyendo cajitas de concreto sin puertas o con poca puerta, poca ventana, súper calientes, techos como muy bajos y sí, áreas muy pequeñas, ¿no? Que no están adecuadas ni al clima ni al entorno cultural o una adecuación cultural del territorio, ¿no? Entonces se vuelve, o sea, al final estás poniendo a la población a vivir en lugares pues que no le generan calidad de vida, ¿no? Claro, y por ejemplo, el tema del piso de tierra está asociado a reducción de enfermedades gastrointestinales, por ejemplo. O sea, es más limpio tener ese piso de concreto o piso cerámico, lo que sea. Pero claramente estás hablando de un tipo de vivienda y no de una mansión de Tatiana Bilbao. O sea, porque también puede haber, o sea, hay de construcciones de una materialidad a otras. O otra vez, hablando de una zona tropical, húmeda, poner una construcción de concreto ahí te puede reducir el riesgo de tener ese piso de concreto, ese firme, reducir el riesgo de cierto tipo de enfermedades, incrementar el de otras. La casa se humedece, puede tener hongos, puede causar enfermedades respiratorias, o sea, unas por otras. Claro, y eso pensando solo en la vivienda o en el edificio, ¿no? Pensemos también en el impacto ambiental que tiene producir el concreto versus adobes, ¿no? O versus usar materiales del sitio. O sea, la producción o contaminación que se genera de fabricar esos materiales, pero además también de llevarlos a los sitios donde no se produce ese material, ¿no? O sea, este impacto, pues sí, de emisiones de CO2 por el transporte y por la propia producción. O sea, aquí tenemos más días con calidad mala del aire que buena. Sí, es otra vez el tema de importar modelos que no necesariamente funcionan en una localidad o en otra. Claro, y luego pensar todavía en la siguiente capa que tiene que ver con la economía, ¿no? O con el tema económico. ¿A quién le conviene que las casas se hagan de concreto y no de palma y de otros materiales, ¿no? O sea, hay intereses económicos detrás de promover un modelo de construcción, un material, ¿no? Hay que ser también conscientes de eso. Y también como el reconocimiento de que el conocimiento de las comunidades, aunque no sea un conocimiento formal, disciplinar, universitario, ingenieril, etcétera, es igual o más valioso, ¿no? Tiene siglos de haber sido probado en estos territorios, ¿no? Entonces, en cualquier territorio, en Monterrey tenemos también ese precedente. Hemos hablado del trabajo que se hace también aquí de reconocimiento de esta arquitectura norestense, y como esta hay, pues en todas las regiones del país, ¿no? Seguía una lógica, digamos, local de los materiales, del clima de la región, que no reconoce el uniformizar esa manera de construir, ¿no? Claro, sí, y casi siempre los mejores ejemplos están como en la unión de esas dos. Cuando se toma
la riqueza del conocimiento local y ancestral muchas veces, porque tiene siglos de refinamiento, y la incorporación de otros conocimientos que pueden mejorar, hablando de vivienda, la habitabilidad, la ventilación o algunos otros factores, ¿no? O sea, es en equipo. Correcto. Y viene una unpopular opinion. Estamos llegando ya a la mitad de nuestro top 10. Y bueno, la que sigue es: lo vertical siempre es más denso. Ay, qué flojera. De esta no me canso de hablar, perdónenme, pero tenemos diferentes tipologías. Uno de los resultados, voy a hacer aquí comercial de mi tesis de maestría, pero bueno, tiene muchas horas de mi vida dedicadas a ese documento. Pero uno de los hallazgos en los que ya no pude profundizar porque no era el objeto de la tesis, era en las tipologías de la densidad en Monterrey, ¿no? Una de las cosas que pude observar al analizar cuáles eran las zonas más densas era cómo están morfológicamente constituidas esas zonas densas. Y sorpresa, sorpresa, las zonas más densas de Monterrey no necesariamente son las que tienen torres, ¿no? A ver, si analizamos la huella de un edificio, pues sí, ¿no? Un área de una torre podrá ser más densa que la de una vivienda unifamiliar o la de una vivienda en bloque, pero al analizar territorio, regiones, ¿no? O colonias, barrios, manzanas, empieza a cambiar la cosa, ¿no? Tenemos manzanas mucho más densas en 3 tipologías que yo identifiqué. Una, fraccionamientos de vivienda en serie de interés social en la periferia, como Real de Palmas, por ejemplo. Tenemos edificios de los 80s de vivienda en bloque, 4 niveles, 5 niveles, que son más densas, condominios Constitución, por ejemplo. Y tenemos también construcción en pendientes pronunciadas, como La Campana o Sierra Ventana, ¿no? Entonces, todas ellas en diferentes condiciones, ¿no? No necesariamente los mejores modelos. Digamos que las construcciones en pendiente como La Campana, Sierra Ventana, carecen de espacios públicos. Ese es parte de los retos, ¿no? O sea, es alta densidad a costa, pues, de tener espacios públicos abiertos, y también, pues, la propia topografía. Y pues Real de Palmas o fraccionamientos densos, el problema con ellos es que se encuentran, pues, alejados de muchos satisfactores urbanos, ¿no? Pero sí podemos entender la vivienda en bloque como un modelo de tipología diferente a la torre, que no solo puede ser más denso, si solo nos importara la densidad, sino que también puede ser mucho más habitable que una torre con respecto a la escala humana y de un barrio, ¿no? Claro. Sí, y aquí yo creo que es otra vez el factor cambio de escala del que hablábamos. En este caso, cambio de escala de la manzana única a el trozo de ciudad, del territorio, como decías. Porque ahí está toda la diferencia. Y también pensar en cuál es el tipo de ciudad que queremos. La que está llena de torres o la que está con una vivienda en bloque y espacio público y otros satisfactores urbanos de los que decías. Entonces, la densidad no puede ser la única variable. Al final, densidad es cantidad de algo por área. Bueno, entre área, y entonces, sí, ¿cuántas cosas le caben a esa torre? ¿De qué está llena esa densidad? También creo que es importante. Y ¿quién tiene acceso también a esa densidad? O sea, hay muchas cosas aquí. Pero sí, lo vertical no siempre es más denso. Correcto. Y ya en ese orden de ideas, pues no es densidad lo único que debemos de buscar, ¿no? Al menos no densidad de edificación o densidad de, sí, incluso de población, ¿no? Deberíamos de buscar densidad de acceso, densidad de espacio público, yo qué sé. Densidad de cositas bonitas. Eso. Qué bello. Otro, número 4. Uy. Eliminar semáforos en una intersección la va a hacer más insegura. Siguiente. ¿De qué? Ahí está, no es. Aquí esto... Respuesta, no. Parece contraintuitivo porque tendemos a pensar, bueno, a esta cruce le falta el semáforo. Aquí está inseguro porque no se sabe qué hacer. Pero realmente cuando ya una ciudad alcanza cierta sobreseñalización, sobresemaforización, a veces eliminar los semáforos en un cruce lo pueden volver más seguro en el sentido de que aumenta la conciencia de los usuarios. O sea, ahora, digo, cuando se funde o se va o se descompone un semáforo, lo que hace es que tengas que poner atención. Tienes que negociar ese paso. Entonces, ya pasaron 4, ahora seguimos unos poquitos, alguien quiere cruzar la calle, te obliga a compartir el espacio, cosa que el semáforo, pues, no siempre hace de buena forma. Claro, y creo que esto se relaciona un poco con el casco, ¿no? O sea, es tu percepción de que el otro o tú
se encuentra seguro. O sea, pareciera que el semáforo es una garantía de seguridad en la intersección. Entonces, lo mismo, ¿no? Dices, verde, le doy. Y también se ha identificado que muchas veces en los semáforos provocan aceleración en la intersección. Las intersecciones son los espacios en donde hay más, o donde suele haber más intensidad de interacciones entre, digamos, diferentes sentidos de circulación, diferente población, ¿no? O sea, peatones, ciclistas, etcétera. Entonces, creo que también viene un poco por ese lado. Otro ejemplo son las glorietas, ¿no? Las rotondas. En ocasiones también, la propia rotonda te da, pues, esa necesidad de estar atenta o atento, ¿no? Entonces, se relaciona también con que, pues, a veces quitar el semáforo. No es quitarlo en una intersección para que la gente ya no pueda cruzar, ¿no? Sino más bien reconfigurar ese espacio. Exacto. De manera que eso te vuelva más atento. Esto llevado al como extremo serían, pues, las calles que son completamente compartidas, ¿no? Una calle en donde no hay carriles de circulación, no está claro quién camina, quién pasa en auto, quién pasa en bici. O sea, es decir, todos los medios están combinados. Y eso hace precisamente que tú circules a baja velocidad porque no sabes qué va a poder suceder ahí. O sea, es decir, subir un poco la incertidumbre a veces ayuda, pues, a tener mayor atención, ¿no? Exacto. Que también es como una tendencia que, digamos, durante el siglo pasado hubo una fijación extrema con la eficiencia, la velocidad, la rapidez, la optimización, etcétera, que nos llevó a incrementar la inseguridad en muchos sentidos. Entonces, recuperar un poco de la lentitud y la incertidumbre, aunque pueda parecer contraintuitivo, incrementan la calidad de vida y el disfrute de la ciudad en muchos sentidos. Claro, y pensando otra vez en que aquí no es Ámsterdam, un elemento que surge precisamente de los Países Bajos son los woonerfs, que son precisamente, o sea, el concepto es calles para vivir. Uh-huh. Entonces, es ese concepto, ¿no? De una calle plaza, ¿no? Uh-huh. Una calle, pues sí, compartida, sin tener un componente claro de señalización vehicular o vial, ¿no? Uh-huh. Que ahí también, en esta matriz de habitabilidad versus movilidad, esto estaría como en el tope de la habitabilidad, ¿no? Lo que más buscamos aquí es que esta calle se habite como espacio público, porque las calles son espacio público, y no necesariamente priorizar el flujo de vehículos por ahí, como comentabas, ¿no? Este paradigma un poco del siglo pasado. Exacto. Siguiente. Top 3. Número 3. La presencia de policía y vigilancia es lo que va a generar seguridad en una comunidad, en un barrio, en la ciudad. Más polis, más cámaras, más vigilancia, safer streets. Safer cities. Pequeño detalle. Esto también viene ya de hace tiempo. Yo creo que sí, no estamos diciendo nada nuevo. No. Nuestra querida Jane Jacobs lo decía y no es la única, ¿no? A ver, se comprueba eso, ¿no? Pero bueno, lo que vuelve más seguros los espacios es la presencia de más personas, ¿no? Eso, a ver, muchos componentes otra vez, ¿no? No es ponle personas al espacio y se hace seguro, no, tampoco. Pero no es la presencia policial la que lo puede garantizar, ¿no? Son otros elementos del espacio, de cómo se diseña, de que el espacio propicie una actividad constante de personas, que la gente se pueda quedar tiempo en los lugares, también que no tengamos como monousos o como monohorarios, ¿no? O sea, que no solo funcione un espacio una parte del día y el resto del día esté vacío. También creo que tiene que ver con quién se siente más segura o más seguro con la presencia de la policía, en qué horario, en qué lugares. O sea, voy de noche caminando y hay una patrulla y estoy sola, no sé si necesariamente me siento más segura. Claro, tenemos historias de terror en México, ¿no? Relacionado con el abuso policial y también relacionado, no solo en México, ¿no? Pero las mujeres en México sí, pero también con un tema de perfilamiento, ¿no? Como de profiling, también hay un chorro de análisis relacionados con eso, ¿no? En este tema más de discriminación racial o también relacionada con lo socioeconómico, ¿no? Con la migración en ocasiones, ¿no? No necesariamente tenemos, pues, esa... sí, hay sesgos, ¿no? Regresando a ese tema. Y luego entra todo un componente de protección de datos cuando hablamos de cámaras, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué se hace? ¿Quién tiene acceso? Claro. Como a mi persona, o a mis datos personales más que a mi persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ha habido también movimientos internacionales. China tuvo
pues uno muy fuerte hace algunos años, ¿no? Relacionado con esta hipervigilancia. Y ya también en el siglo pasado teníamos literatura, ¿no? De distopías relacionadas con esta supervigilancia e hiper... Sí, Big Brother is watching you. Exacto. Y más en este momento en el que la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo se está acelerando, pues puede parecer como un siguiente paso preocupante de sci-fi. Ya te detectamos, eres tú, Sheila Fernández. Gracias. Bueno, ok. Número 2. Número 2. Este está complicado. A ver si lo podemos simplificar hablando de temas complejos. Digamos, la frase contraintuitiva es: los proyectos con visión a largo plazo muestran beneficios inmediatos. Pues no, señoras y señores. Muchas veces no, y ahí está lo difícil, porque sabemos, hasta en tu propia persona, ¿no? Que tengo que tener las metas claras, no sé, tengo que ahorrar para mi futuro. Sabemos que hay que tener esa visión a largo plazo, pero cuesta mucho en el día a día y pensamos a veces que cuando ya hice el sacrificio, ya hice todo el esfuerzo, ya tengo la visión a largo plazo, ya sumé a las personas, estamos de acuerdo, eso es lo que queremos, listo, y empieza un proyecto que tomará mediano a largo plazo. Muchas veces no vas a cosechar los efectos positivos en el corto plazo, al contrario, los vas a sufrir por un ratito. Claro, y esto se da mucho con proyectos públicos, ¿no? Y yo vería ahí dos vertientes. Uno, tú hablaste de que el proyecto ya está acordado, consolidado y demás. A veces está el riesgo de ni siquiera socializar proyectos. Ya no hablo de comunicarlos, socializarlos, ¿no? Con las comunidades en donde se van a implementar. Y desde ahí empieza a haber retos o barreras. Un proyecto puede tener, pues eso, en el futuro o en el largo plazo, una gran visión, pero pues generar muchísimos problemas, incluso contrarios a lo que va a lograr al final ese proyecto, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, muchas veces los gobiernos no están preparados para aceptar o para aguantar un poco estos primeros pues tiempos en donde el proyecto va a generar molestia, costos, etcétera. Claro, porque al final muchos de estos proyectos lo que buscan es habilitar un cambio cultural, ¿no? Y no somos seres que nos encante el cambio, ¿no? Entonces, primero, a veces tiene que ver con no ir acompañados de una socialización, de una explicación, de pensar que las personas no podrían entender esos beneficios que pueda tener, ¿no? O sea, hay cosas que no se consultan, se sabe, ¿no? Los derechos, pero eso no quiere decir que no debamos pues buscar explicar estos proyectos y hacia dónde van. Y lo otro, pues aguantar. Hemos visto muchos proyectos, por ejemplo, de ciclovías, que es con los que yo estoy más cercana, eliminarse porque pues no se aguantó no se aguantó el tiempo suficiente para empezar a ver resultados, ¿no? O sea, se exige a veces a estos proyectos dar unos resultados muy rápidos, pero también de una manera inequitativa contra otros, ¿no? ¿Cuántos pasos a desnivel se han evaluado? Si funcionan o no funcionan y cuál sería su éxito, ¿no? Completamente. Sí, tenemos la lupa puesta en que queremos que tengan resultados inmediatos este tipo de proyectos que tendrán beneficios súper altos en muchos sentidos, pero pues a veces no aguantamos. Y ahí también hay un tema con pues nuestros periodos de gobierno, ¿no? Necesitamos instituciones también que ayuden a darle continuidad en el tiempo a las administraciones. Nuestras administraciones municipales son de 3 años, con posibilidad a renovar, reelección, hasta por 6, y las del Estado y la Federación también, ¿no? 6 años. Hay casos, por ejemplo, como el IMEPLAN en Guadalajara, ¿no? El Instituto Metropolitano de Planeación, que ayudan a dar continuidad, pues es una estructura además, no solo con mayor presencia en el tiempo, sino también en el territorio, ¿no? Siendo los municipios las entidades responsables y autónomas de su territorio, pues este ente que les organiza metropolitanamente, entendiendo la complejidad de una conurbación, de una ciudad que se vincula, que se une entre varios municipios, pues también ayuda, digamos, a no tener que responder esta inmediatez, ¿no? A este resultado de corto plazo. Llegamos a la número 1 y, híjole, se nos acaba el tiempo y es de la que más quiero hablar. Más carriles, menos tráfico. ¿Y qué te digo? Lo peor del caso es que
tienen las críticas a esta percepción que parecería lógica 70 años. No es posible que sigamos atorados en lo mismo. De verdad, no es posible. Por favor. Ay. Sí. Aquí quiero hacer un comercial. Tenemos en la página web una sección en donde pueden consultar amplias y vastas referencias sobre por qué más carriles no generan menos tráfico. Entonces, lo que hablemos aquí es una probadita a la punta del iceberg, pero se pueden echar un clavado, pues eso, ¿no? A todas estas referencias sobre las que se soporta esto que vamos a contar por acá. También comentar que hay una coyuntura, ¿no? Se anunció recientemente un viaducto elevado, un segundo piso aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces, pues sí, esto ha como avivado un poco la reflexión y la conversación en la ciudad y a nivel nacional. Ya también ha habido algunas opiniones internacionales sobre, pues, lo histórico y equivocado que ha sido el ponerle más carriles a las calles para resolver el problema del tráfico. O sea, lo peor es, en ningún lugar ha funcionado. En ningún lugar. O sea, funciona temporalmente, es lo que decíamos del corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y eventualmente siempre incrementa los tiempos de traslados, siempre incrementa el tráfico. Porque estás dando más oportunidades. Es lo que se llama el efecto de la demanda inducida, ¿no? Estás haciendo que se requiera más. Entonces, pues sí, la construcción de carreteras no alivia la congestión del tráfico y esto, yo de verdad no entiendo. Es que me cuesta pensar que esto sea lógico. Ya, yo sí lo creo. A ver, somos 100 personas en un espacio y hay 100 sillas. ¿Cómo le hago para que quepan más? Pongo 20 sillas y más. Y van a llegar 20 personas más, pues... Ahí está el detalle. O sea, la pregunta no es ¿cómo hago que quepan más carros? Sino ¿cómo muevo a más personas con el espacio que tengo? Este es uno de los ejemplos claros de respuestas disciplinares, ¿no? Y ha habido, pues eso, muchas como personas expertas y especialistas en este tema que han dicho eso, ¿no? O sea, la pregunta no es la correcta. La pregunta no es ¿cómo muevo más carros? Si yo te pregunto ¿cómo muevo más carros? Pues claro, la respuesta va a ser darles más espacio. Pero el tema no es cómo muevo más carros, porque el objetivo de la movilidad y del espacio público no debe ser mover más carros. Debe ser mover a más personas o mover eficientemente a las personas. ¿Y cómo se mueve a las personas de una manera más eficiente? No es en el carro individual. Es que además subestima una variable que es percepción de los usuarios. Entonces, si yo antes me iba por el periférico o por otro lado y ahora sé que hay una nueva vialidad que me promete reducir los tiempos, voy a modificar mi ruta para adoptar esta nueva que percibo como más eficiente, más rápida, mejor, más nueva, más lícita, lo que tú quieras. Entonces, me convierto en el tráfico, en esa nueva vialidad. O sea, claro, esa frase la amo. No estás en el tráfico. Eres el tráfico, ¿no? Y yo creo que también ahí habría que pensar en que no hay una manera sencilla y directa de resolver el problema, porque es un problema complejo. Entonces, desde decir un segundo piso va a resolver, o un viaducto, o más carriles van a resolver el tráfico, está el error, porque no es así. O sea, vas a resolver meter más carros en esa avenida. Sí. Y vas a tener más carros en esa avenida. Claro. ¿Ese es el objetivo? Yo pensaría que no. Además, también es ponerle un poco el pie a otros proyectos e inversiones que se están haciendo, ¿no? O sea, ya estás invirtiendo en el transporte público. Y aquí regresamos al tema de los proyectos de largo plazo, ¿no? Quieres soluciones inmediatas a algo para lo que ya estás haciendo o inversiones o proyectos que van a funcionar en el mediano o largo plazo. ¿Cuánto tiempo nos tomó llegar a tener este problema de congestión? No fue de un año para otro, no fue en una administración estatal. Fueron décadas de construcción de pasos a desnivel, de carreteras, de expansión, de vivienda en la periferia. O sea, esto es progresivo y tomó décadas. ¿Por qué esperaríamos que se resuelva en meses un problema que se construyó en décadas, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí tendríamos que pensarlo. Ahora, ni siquiera nos hemos metido a hablar de el derecho constitucional a la movilidad, de la jerarquía con la que tendríamos que estar haciendo proyectos, ¿no? Uno de los argumentos que a veces se utilizan es que la inversión no es pública, es privada, ¿no? Muchas veces estos proyectos suelen venir con asociaciones público-privadas
en donde un privado invierte en esta infraestructura y al ser una inversión, pues espera un retorno de su inversión y cobra por utilizar estas infraestructuras para pagar la inversión de hacerlas, ¿no? Entonces, pues hay incentivos económicos también ahí para construir este tipo de elementos. La pregunta es, ¿eso es lo que mejor le viene a la movilidad de la ciudad, independientemente de dónde venga el dinero, ¿no? Y por otro lado, ¿está esto en algún plan local, ¿no? ¿O están estos viaductos o estos segundos pisos o estos pasos a desnivel presentes en alguna planeación? Y si sí, pues esa planeación está alejada de la ley, ¿no? Claro. Sí, justo eso iba a decir, que el año pasado se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y esto está absolutamente desconectado de lo que esa ley indica, que es que deben de priorizarse los proyectos de transporte público y de la pirámide de la movilidad sostenible, y también está desconectado de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que empuja hacia esa movilidad sostenible, incluyente, etcétera. No se pueden priorizar estos proyectos independientemente de quién los esté pagando, porque nos perjudican a todos y todas. Claro. También había un tema, habíamos hablado de que se publicó recientemente y está en consulta el proyecto de NOM de SEDATU 004, que es el manual de calles hecho norma oficial mexicana. Un sueño en el que, sí, con el que se había soñado desde nosotros. O sea, antes de esto, las normas oficiales que teníamos eran de carreteras, ¿no? Las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, también esa es parte del tema, ¿no? Hemos estado diseñando nuestras calles dentro de las ciudades con normativas de carreteras. Entonces, esta NOM viene pues a dar un esquema distinto, a reconocer la diferencia que tienen las calles urbanas de las carreteras, y en viene una sección en donde se dice explícitamente que no deberíamos de hacer vías de circulación continua, ¿no? Lo que dice la NOM es que estas vías las deberíamos de evitar debido a que su implementación promueve aparición de tránsito inducido, que es lo que hablabas, en la zona de influencia. Y en el largo plazo, otra vez, corto versus largo plazo, en esa zona de influencia se incrementan los viajes en vehículos motorizados. O sea, la propia norma oficial mexicana te dice que si construyes estas infraestructuras vas a traer más tráfico, no menos tráfico, ¿no? Te dicen, no las construyas. Antes de realizarlas, se recomiendan otro tipo de estrategias. Por ejemplo, eficientar la vía en una circulación, la circulación en una vía ya semaforizada, o también ver estas tipo de vías, a ver, se requieren, ¿no? O sea, necesitamos también pues mover al transporte de carga, eso es una realidad, pero lo que sugiere la NOM es que esto no se haga atravesando el centro de la ciudad, ¿no? Que se haga pues, de manera periférica. Entonces, estas rutas, si se hicieran, ¿no? Como vías continuas, ni siquiera como vías elevadas o subterráneas, continuas, ¿no? Ya está diciendo la NOM, ni siquiera habla de pasos a desnivel, sino pues de circulación continua, ¿no? Y lo que habla es, no las pases por en medio de la ciudad, ¿no? Si vas a hacer esto, pues precisamente... Son periféricos. Hazlo periférico, claro. Sí, eso. Si ya tenemos una vía periférica y la vía periférica está colapsada, pues súmale ese piso allá. No, estas cosas no tienen ni lugar, ni cabida, ni pies, ni cabeza en el centro de una ciudad. Claro. Y un anuncio más. También uno de los argumentos que se ha estado utilizando es que un gran porcentaje de personas se mueven en auto en la ciudad. Hicimos varios análisis de la zona metropolitana de Monterrey y del estado. Hicimos algunos mapeos de si es homogénea este dato, ¿no? Del 60% de viajes en auto. Analizamos dos datos. Uno fue las viviendas particulares habitadas que tienen un auto como medio de transporte, y ahí encontramos que la mitad de los 18 municipios de la zona metropolitana de Monterrey están por debajo de ese 60%, o sea, en menos del 60% de las viviendas hay un auto o camioneta, y en la otra mitad, pues sí está en ese 60 o más, ¿no? Los polos están en 30%, me parece que era pesquería, y el 79% estaba en San Pedro, ¿no? Esto analizando viviendas, ¿no? De las viviendas de la zona metropolitana, pues eso, ¿cuántas tienen un auto para poder moverse? Luego lo analizamos a nivel AGEP, o sea, desagregamos esta información y se evidencia en algunas regiones. A ver, hay AGEPs que tienen el 100 o el 98% de viviendas tienen un auto, pero luego te encuentras con otras zonas pues que están por debajo incluso de ese 30%, ¿no? Recordemos
pues que el territorio no se distribuye de una manera homogénea, la población y las características. ¿A quién le beneficia una infraestructura orientada al automóvil y a quién segrega? Cuando entramos a nivel de detalle de viajes a la escuela y viajes al trabajo, hay datos que a mí me impactaron. ¿Cuáles? Ese 60% está mucho más relacionado en los viajes escolares. Las niñas y niños entre 3 y 14 años, el 55% se mueve a pie en sus viajes escolares. Qué bonito. Entonces, a ver, ese 60% está más cerca de hacerse a pie que hacerse en auto cuando hablamos de niñas y niños. ¿A quién privilegiamos cuando hablamos de construir infraestructuras para el auto, no? Si nos vamos algunas décadas atrás, y esto lo compartía también Tere de la Garza en un panel en el que estuvimos, y comentaba que ella se movía en esta ciudad de niña en bicicleta por la ciudad, ¿no? No hace mucho esta ciudad era pedaleable y caminable para las niñas y niños de manera segura en la calle, ¿no? Deberíamos de reflexionar también un poco cómo estas decisiones urbanas han impactado las libertades que podemos tener, esa autonomía que pueden tener la niñez y la adolescencia, ¿no? Y además, ¿de qué manera impacta a esas niñas y niños que hoy ya se mueven a pie por las calles de la ciudad? Claro. Digo, y Tere y yo somos de otra generación, pero en los 80s aquí también se podía caminar y jugar en las calles. O sea, tampoco... Sí, hemos ido constantemente perdiendo ese espacio. Pero yo quería decir de el soporte a... Vaya, se ha desmentido la creencia de que más carriles, menos tráfico, un montón. La paradoja de Breiz habla de eso, es un modelo teórico desarrollado en el 68 por Dietrich Breiz, un matemático, que ya de forma resumida decía, más calles, más tráfico. Y también está la posición de Louis Mogridge, es básicamente todos lo mismo, ha sido constantemente demostrado en los 60s, en los 80s, en los 90s, está de Louis Mogridge, y todos coinciden. No es verdad. Se me hace que aquí en el 2023 queremos comprobar lo contrario. Queremos hacer un análisis más. Ay, no. Bueno. Pero mira, esto no es para desesperanzarnos, ni mucho menos. Al contrario, es para decir, necesitamos tomar más decisiones fundamentadas. Necesitamos... Show me the receipts. ¿Dónde está el estudio que me demuestre? ¿Dónde está la fundamentación teórica de que lo que estás proponiendo funciona? ¿Dónde están los casos de estudio en el mundo? Porque ponte a ver a Houston, ponte a ver a China, ponte a ver todo lo que se ha hecho en términos de creación de mayor infraestructura vial, y en todos los casos vas a encontrar un aumento en los tiempos de traslado y en el tráfico eventualmente. Quizá no el primer año, ni el segundo, ni el tercero, pero eventualmente en todos los casos empeora la situación. Claro, en California fueron meses para que se volviera a saturar la vía agregando carriles, ¿no? En Lima hicieron una hace poco pasando por encima de una plaza, una asquerosidad, y el primer día ya había colapsado la cosa. Sí, y estamos hablando ahorita solo del tráfico, pero todo lo que viene con el tráfico, ¿no? Toño Hernández publicó hace algunos días unos mapas sobre, creo que era Shanghái o alguna ciudad en China, con la calidad del aire que tenía, ¿no? La contaminación del aire en estas ciudades, y lo decía porque se usó como referencia de que en Shanghái está lleno de pasos a desnivel. Pues sí, y de contaminación del aire. Yo también puse shade. Karen también. Karen puso hace unos días. No, claro. Es que o sea, sí. ¿Cómo va a ser un ejemplo eso? Si tienen de las peores calidades del aire del mundo. Sí. Y aquí vamos para allá. Y también una red de metro consolidada, que era lo que tú ponías, ¿no? Sí. A ver, hay que ver qué queremos replicar. Claro. ¿Por qué no volteamos a ver a Barcelona mejor? Bueno, yo qué sé, otra vez, a Ciudad de México, ¿no? Para algunas cosas. Sí. Pero bueno, Shay, tenemos que despedirnos porque hay que correr cada una para distintos lugares. Qué bonito platicar. Sí. Oigan, anuncios parroquiales. Síganos en redes sociales. Of course. Y también tendremos un par de avisos muy emocionantes pronto. Sí. Vamos a tener un curso de QGIS con sorpresas incluidas. Entonces, síganos por ahí. Lo estaremos publicando en próximos días. Y también estamos preparando algo muy especial para el Guadalupe Reinas de este año. Vamos a leer juntas. Sí, este reto de lectura que lanza la organización de Libros Before Tipos.
vamos a hacer, pues eso, el reto como lo hicimos el año pasado, pero esta vez lo queremos hacer en colectivo. Qué bonito. Muy bien. Ya falta muy poquito para Navidad. Sí, bueno. Ya Qué bonito está. platicar. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.